Ken sonrió con nostalgia. Tus padres siempre fueron un desafío. Mi suegra asintió en acuerdo, sus labios curvándose en una ligera sonrisa de satisfacción. Ahora que ya no están, puedo decirlo, haber crecido con esos padres. No es de extrañar que hayas tenido problemas con la independencia. Luego se giró hacia mí, con una mirada incisiva y un tono condescendiente que me hirió profundamente. Si yo te hubiera criado, Maya, habrías resultado respetable, como Ken. Sus palabras dolieron. Cada sílaba era un insulto afilado a la memoria de mis padres. Apenas había pasado una semana desde su trágico accidente automovilístico, y estaba demasiado agotada mental y físicamente para discutir. Mis padres eran personas respetables, y anhelaba defenderlos. Quería responderle, si tu madre me hubiera criado, probablemente habría terminado con una personalidad tan despreciable como la de tu hijo, pero las palabras no salieron. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente, demasiado cansada. Me quedé allí, en silencio y avergonzada, incapaz de proteger el honor de mis padres mientras eran insultados. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, ella, mi hija de 16 años, irrumpió en la habitación. Su voz resonó con enojo y desafío. No tienes derecho a actuar como si fuera superior, espetó, clavando una mirada aguda en mi suegra. Sé la verdad. Sus palabras y las revelaciones que siguieron reavivaron algo en mí. Desde ese momento, ella y yo comenzamos a luchar juntas. Soy Maya, una ama de casa de 38 años. Me casé con quien hace 16 años, después de un embarazo no planeado. Mi vida desde entonces ha girado en torno a mi hija, ella. Tuve que abandonar la universidad debido a complicaciones de salud durante el embarazo, una decisión que a veces lamenté, pero cuando veo a ella prosperar, sé que valió la pena. Ella es brillante y talentosa. Obtuvo una certificación en computación mientras estaba en la secundaria. Incluso fue destacada en el periódico local. Aunque no soy experta en tecnología, admiro su dedicación y esfuerzo. Es alegre, tiene muchos amigos y es la luz de mi vida. Desafortunadamente, mi relación con Ken ha sido mucho menos satisfactoria. En los primeros días de nuestro matrimonio, sus palabras, tu apoyo es lo que me impulsa, me cautivaron. Soñaba con construir un futuro brillante juntos, pero la realidad destrozó esos sueños. Durante mi embarazo, sufrí de náuseas matutinas severas y un dolor de espalda debilitante que me dejó postrada la mayor parte del tiempo. En lugar de apoyarme, Ken me reprendía con palabras duras y poco empáticas. ¿Ni siquiera vas a hacer la cena? No te relajes con las tareas del hogar, decía, sin mostrar consideración por mi condición. Cuando ella nació, Ken ni siquiera apareció en el hospital, excusándose con el trabajo. No lo vi hasta el día en que nos dieron de alta. Fue entonces cuando mi afecto por él comenzó a desvanecerse. Por el bien de ella, me quedé en el matrimonio, temiendo no poder criarla sola o pagar una educación privada. Soporté la creciente arrogancia de Ken, incluso cuando criticaba mi cocina o exigía que repitiera las comidas. Sin importar cuánto esfuerzo pusiera en ser la esposa perfecta, Ken solo se volvió más frío. Para nuestro 10º aniversario, ni siquiera me llamaba por mi nombre. Mi suegra no era mejor. Solía visitarnos cuando Ken no estaba, desatando una tormenta de comentarios crueles. Las mujeres sin educación ni carrera no tienen lugar al lado de Ken. Tienes suerte de que se casara contigo. Inspeccionaba cada rincón de la casa, encontrando hasta el más mínimo rastro de polvo para criticar. Intenté confrontar a Ken una vez. ¿Por qué cambiaste? ¿Eras tan amable antes de casarnos?, le pregunté, mi voz temblando bajo el peso de 10 años de frustración. Su respuesta fue fría como el hielo. Estoy ocupado dirigiendo mi empresa, a diferencia de ti, que no haces nada todo el día. Me desahogué con mis padres, finalmente derrumbándome bajo la presión. Su apoyo incondicional fue un alivio que no sabía que necesitaba. Divórciate de él, me instaron. Te ayudaremos a empezar de nuevo. Pero cuando mis padres confrontaron a Ken, él lloró, disculpándose profusamente. Sus lágrimas los convencieron de darle otra oportunidad. Sin embargo, de vuelta en casa, su arrepentimiento se evaporó. ¿Cómo te atreves a humillarme así?, rugió, su ira consumiendo cualquier esperanza que había albergado. Es una vergüenza depender de tus padres siendo adulto. Si nos divorciamos, nuestra reputación en la sociedad caerá en picada. ¿No puedes entender algo tan básico? Su grito llenó la habitación, y ella estaba de pie, con el rostro inexpresivo. Mis días estaban llenos de angustia, sin señales de alivio a la vista. 8 años después, la tragedia golpeó. Mis padres murieron en un accidente de tráfico, aparentemente causado por presionar el acelerador en lugar del freno. Estaba devastada, incapaz de comprender cómo había llegado a esto, llorando por la pérdida repentina.
Apenas tuve tiempo para procesar mis emociones antes de ser lanzada a la abrumadora responsabilidad de organizar su funeral. Como hija única, el peso de esta obligación recayó completamente sobre mí. Mi esposo dejó claro su postura: no ofrecería ayuda. Es el funeral de tus padres, tú te encargas sola, declaró fríamente antes de irse al trabajo como de costumbre. A pesar de su indiferencia, apareció en el funeral con ropa nueva y una expresión solemne, bajando la cabeza para las apariencias. La ironía no me pasó desapercibida, ni siquiera me dejaron comprar ropa nueva. Sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes una semana después. El domingo, mi esposo y mi suegra llegaron a mi casa, con sonrisas arrogantes en sus rostros. Siempre tuvimos problemas con tus padres, comenzó Ken con una sonrisa, pero ahora, por fin se han ido, añadió. Su madre asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y agregó: si yo te hubiera criado, serías una buena persona como Ken. Claramente tus padres fracasaron. Sus palabras fueron como dagas. Exhausta por el shock de mi pérdida y la tensión de mi matrimonio, no tenía fuerzas para responder. Todo lo que podía hacer era disculparme en silencio con mis padres, sintiendo que los había fallado. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, mi hija, ella, apareció. Su expresión era feroz mientras se dirigía a mi esposo y mi suegra. ¿Quién se creen que son? Sé todo, declaró, sus palabras silenciando la habitación. Mi esposo se burló, desestimándola. Deja de hablar tonterías y ve a estudiar. No quieres terminar como tu madre, dijo. Mi suegra asintió en acuerdo, agregando: es cierto, ella debería concentrarse en estudiar para no terminar igual. Ella no se dejó intimidar. Su voz resonó con una firmeza imparable. ¿Creen que no lo sé? Vi cuando manipularon el coche de abuelo. Me quedé sin aliento, atónita. ¿Sería cierto? ¿Habían causado deliberadamente el accidente? La idea era monstruosa. El rostro de mi esposo se puso pálido. ¿Qué tonterías estás diciendo? No hagas acusaciones infundadas, gritó, su miedo apenas disimulado por su ira. La boca de mi suegra se abrió y cerró sin emitir palabra, incapaz de formar una respuesta coherente. Ella enfrentó su miedo con una fría determinación. Si es una tontería, entonces explica esto. Sacó su teléfono y reprodujo un video. Las imágenes mostraban el coche de mi padre en su garaje, impecable e intacto. Fuera de cámara, se escuchaban voces. Menos mal que dejamos las llaves sin asegurar, decía mi esposo. ¿Cómo desbloqueaste el garaje?, preguntó mi suegra. Hice una copia de la llave de la casa mientras me disculpaba con sus padres, respondió mi esposo. La tomé prestada mientras Maya dormía. Ella no se dio cuenta de nada. El video continuó, capturando cómo se burlaban de mí y planeaban manipular el coche. Voy a meterme con los frenos. Tarde o temprano va a haber un accidente, dijo mi esposo, limpiándose el sudor de la frente. Mi ira no se va a calmar hasta que alguien salga herido. La voz de su madre intervino, llena de malicia. Sí, merecen sufrir, eso les enseñará. El video terminó, y ella se volvió hacia su padre. ¿Qué opinas? ¿Aún quieres llamar a esto una mentira?, preguntó, su voz cortando el silencio. Mi esposo tartamudeó, su confianza hecha trizas. ¿Por qué? ¿Por qué habría de haber un video como ese? Lo grabé yo misma, respondió ella con firmeza. Lo que le hicieron al coche de abuelo y la forma en que se burlaron de mamá es imperdonable. Al darse cuenta de la gravedad de sus actos, mi esposo se lanzó a quitarle el teléfono a ella. Instintivamente, me interpuse y lo derribé al suelo. Años de ira reprimida surgieron dentro de mí. ¿Me acusas de violencia? ¿Qué haces tú si no lo que acabas de intentar hacer? La voz tranquila de ella rompió el caos. Personas como ustedes merecen ser arrestadas. Sus acciones son una vergüenza. Sus rostros se pusieron pálidos al mencionar el arresto. Finalmente, sentí que los años de manipulación y tormento comenzaban a desmoronarse bajo el peso de la verdad. No pude creer cuando mi esposo levantó la mano hacia nuestra hija, tal vez sorprendido por mi inesperada retaliación. Tartamudeó, luchando por justificar sus acciones. Lo que estás haciendo es claramente voyeurismo, grité, interrumpiendo sus intentos de control. Ella, tranquila pero desafiante, respondió, tenía el permiso de abuelo. Estaba probando el nuevo sistema de cámaras de seguridad que construí. Él se burló. No hay forma de que puedas construir un sistema así. Pero ella no se inmutó, una prodigio en programación. Había recibido varios premios e incluso había sido entrevistada por equipos de noticias en su escuela, logros que su padre nunca se preocupó por reconocer. Ni siquiera sabía sobre los premios, ¿verdad?, dijo, su voz empapada de desprecio. Me llamas un fracaso.
pero he hecho más a mi edad de lo que tú podrías imaginar. Ahora, enfrentarás las consecuencias. Serás un fracaso no solo como padre, sino también como miembro de la sociedad. Sus palabras fueron afiladas, y su orgullo se resquebrajó visiblemente, antes de que pudiera responder. Su madre, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Ya basta. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Tal vez si tu madre no fuera tan violenta, tú tampoco lo serías. Estaba atónita. ¿Acaso había olvidado que su hijo había intentado agredir a nuestra hija? Ella, imperturbable, respondió, los criminales deberían quedarse callados. Romper mi teléfono fue inútil. Los datos están en la nube, no pueden borrarlo. Su abuela lució confundida. ¿Nubes? ¿Qué tonterías estás diciendo? Ella suspiró, burlándose de su ignorancia. No me refiero al cielo, hablo de Internet, para personas que se llaman élite. Realmente no saben mucho sobre tecnología moderna. Su supuesta elitismo es solo vanidad. Su padre, desesperado por recuperar el control, ladró. ¿Quién crees que te alimentó todos estos años? ¿Con qué dinero? Ella permaneció serena. No es que mamá no haya trabajado. No la dejaste. La obligaste a ser ama de casa para mantener tu imagen de hombre rico. Pero hoy, eso se termina. Su valentía me inspiró. Durante años, había soportado su control, creyendo que era por el bien de nuestra hija. Pero ahora, me di cuenta de que quedarme con él estaba dañándola. Tiene razón, dije firmemente. Este matrimonio se ha terminado. No has hecho más que arrebatarme mi independencia y menospreciar mi valor. Es hora de que lo recupere. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Se burló. Nunca has trabajado un día en tu vida. Sonreí. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Quien plancha tus trajes, limpia tu casa y cocina tus comidas? Sin mí, no eres nada. Su voz vaciló. Claro que puedo manejarme. Tu voz tiembla. Presioné. ¿Estás seguro? Ella agregó, de todos modos, no importa. Hay una celda de prisión esperándote. Ya no tendrás que preocuparte por la mirada de la sociedad. Llevado a su punto de quiebre, gritó y se lanzó hacia las cámaras, gritando, si destruyo la evidencia, se acaba. Pero, en su prisa, tropezó con mis zapatos, cayendo al suelo como una rana descontrolada. Ella llamó a la policía con calma, y en pocas horas, tanto mi esposo como su madre fueron arrestados. Las grabaciones que ella registró, junto con otras pruebas, aseguraron su arresto. A medida que avanzaba el juicio, salieron a la luz más verdades, incluidas las negociaciones turbias en la empresa de mi esposo, que quebró poco después de su arresto. Las demandas de empleados no pagados se acumulaban, exponiendo su estilo de liderazgo arrogante e inútil. En el proceso, ella y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Mis padres habían dejado un testamento que excluía explícitamente a mi esposo. Era como si hubieran previsto este día y se hubieran preparado para protegernos. Usando parte de la herencia, me inscribí en una escuela vocacional para estudiar bienestar y obtener calificaciones para una carrera estable. Mientras tanto, ella siguió su pasión por el desarrollo de aplicaciones, soñando con convertirse en programadora. La vida como dúo no está exenta de desafíos, pero también está llena de alegría y libertad recién descubierta. Somos más fuertes juntas, y por primera vez en años, me siento esperanzada por el futuro. Todos aspiran a ser los mejores en algo, pero cuando esa confianza se convierte en menospreciar a los demás, el universo puede enviar una lección. Entender que siempre hay alguien mejor allá afuera es clave para la humildad, que realmente define a las personas más fuertes. Mi nombre es Mina, y he estado casada con mi esposo Thomas durante 2 años. Cuando decidimos comprometernos, Thomas me advirtió sobre su hermana problemática, sugiriendo que podría ser una carga. Como hija única, la idea de tener una hermana me emocionaba, pero las palabras de Thomas encendieron una ansiedad y curiosidad sobre qué tipo de problemas podría traer. Crecí en una familia relativamente acomodada donde mi padre dirigía una empresa de comercio de tamaño medio. Era progresista en su forma de pensar y siempre respetó mis decisiones, creando un ambiente en el que podía explorar mis intereses libremente. La caída de Lehman Brothers en 2008 me intrigó profundamente. Ver el impacto significativo que tuvo en el mundo, especialmente en Japón, me fascinó sobre cómo las interrupciones en los flujos financieros podían causar pánico global. Esto despertó mi interés en investigar la circulación financiera. Naturalmente curiosa y aparentemente bastante inteligente, tomé un test de IQ, y los resultados superaron el rango normal. A lo largo de la secundaria y preparatoria, continué explorando este tema, eventualmente decidiendo estudiar una carrera en la universidad que me permitiera profundizar en mi comprensión.
A medida que avanzaba en mis estudios, mi entusiasmo por aplicar mis conocimientos me llevó a adentrarme en el day trading. Animada por un profesor que veía el day trading como una excelente forma de experimentar el flujo de capital de primera mano, acepté el desafío. Consciente de la necesidad de una gestión cuidadosa para evitar la deuda, hice una investigación extensa, identificando acciones estadísticamente favorables para el day trading. Armada con una suma modesta de todas las mesadas que había ahorrado, me lancé a comprar y vender la misma acción en el mismo día, con el objetivo de capitalizar resultados rápidos. Mis predicciones resultaron acertadas, y aunque el aumento inicial fue modesto, fui aumentando mis fondos repitiendo este proceso y aumentando gradualmente mi inversión. En un año, logré multiplicar la cantidad inicial por más de 50 veces. Si bien la suma puede no haber sido significativa a gran escala, lo más importante para mí era saber si las respuestas que había derivado de mi investigación eran correctas. Durante mi seminario universitario, conocí a un estudiante llamado Thomas, conocido por sus habilidades analíticas. Nuestras perspectivas compartidas sobre diversos temas nos unieron, y después de graduarnos, a pesar de mi plan inicial de unirme a la empresa de mi padre, Thomas propuso un camino alternativo. Identificó un trabajo en una firma de inversiones extranjeras, una propuesta que presentó el día de nuestra ceremonia de graduación. Tras una celebración, Thomas confesó sus sentimientos, y sin vacilar, dije que sí. Su inteligencia siempre había sido una fuente de confort, y su naturaleza comprensiva me hacía sentir en calma. Mientras ambos comenzábamos nuevos caminos, ganando experiencia, nuestra relación continuó fortaleciéndose. Inspirada por el concepto de comercio en la empresa de mi padre, me dediqué a investigar empresas extranjeras para ganar ventaja en las negociaciones. Establecí una base sólida para nuestros tratos, mientras que Thomas, con sus habilidades analíticas innatas, destacó en identificar oportunidades de inversión rentables, ganando altos elogios dentro de su empresa. A pesar de nuestras apretadas agendas, manteníamos nuestra conexión a través de citas que proporcionaban descansos refrescantes antes de sumergirnos nuevamente en nuestro trabajo respectivo. Durante los 5 años de nuestra relación, nos convertimos en un apoyo fundamental el uno para el otro, evolucionando en un sistema de apoyo fiable. Profundamente inmersos en nuestras emocionantes carreras, decidimos que era el momento adecuado para dar el siguiente paso. Thomas propuso, expresando su deseo de pasar el resto de nuestras vidas juntos. La idea de pasar el resto de mi vida con Thomas, sin vacilar acepté su propuesta, ansiosa por comenzar nuestra vida juntos. Sin embargo, cuando llegó el momento de una reunión familiar, Thomas reveló algo importante sobre su hermana, Alice. Según Thomas, Alice, 2 años menor, era conocida por ser problemática. Le advirtió que podría causar algunas molestias o inconvenientes. Alice, excepcionalmente brillante desde joven, había desarrollado un espíritu competitivo y menospreciaba a los demás, incluida a Thomas, a quien consideraba inferior. A pesar de ser considerado un prodigio, Alice afirmaba su superioridad, uniendo a una firma de inversiones y consultoría rival para competir con él en su carrera. Thomas estaba preocupado de que su compromiso pudiera afectar el orgullo de Alice, ya que siempre buscaba probar su superioridad, sin amigos cercanos y aparentemente sin pareja significativa. Alice parecía esconder inseguridades tras una fachada valiente. Thomas temía cómo podría reaccionar, temiendo que intensificara sus esfuerzos para demostrar su fuerza ante nuestro compromiso. Intenté tranquilizar a Thomas con un «está bien» ligero, pero su preocupación parecía interminable, lo que solo aumentó mi curiosidad sobre su intensa hermana. Finalmente, conociendo a Alice en una reunión familiar, su belleza inteligente y afilada era inconfundible, aunque un cierto aire de frialdad persistía, ya fuera algo intrínseco a su naturaleza o una consecuencia de mis suposiciones previas. No podía discernirlo. Los padres de Thomas, en contraste, eran amables y graciosos, lo que me tranquilizaba sobre llevarme bien con ellos. Sin embargo, más allá del saludo inicial, Alice permaneció en silencio, simplemente comiendo su comida mientras me escrutaba como si evaluara mi valía. Después de la reunión, cuando todos se estaban retirando, Alice me apartó, curiosa sobre la persona que sería. Expresó decepción, desestimándome como una chica que consiguió un trabajo en la empresa de sus padres y probablemente estaba holgazaneando. Afirmó su destreza financiera, afirmando mover grandes cantidades de dinero y obtener grandes ganancias, colocándose en un nivel mucho superior al mío. Según Alice, que Thomas se conformara con alguien como yo era decepcionante, y concluyó diciendo que hoy me di cuenta de lo mucho que no cumplía sus estándares. Atónita y sin saber cómo responder, Alice se fue. Thomas regresó, notando que no me había ido con Alice. Preocupado preguntó si había sucedido algo. Ante el comentario de Alice,
Reí con sorna, asegurando a Thomas que era solo un comentario menor. No me molestaba, pero no podía evitar preguntarme qué sucedería la próxima vez que nos reuniéramos, particularmente en la boda. Extrañamente, me encontraba esperando con interés, anticipando las dinámicas interesantes que podrían surgir. Sorprendido por mi respuesta, Thomas y yo tuvimos una gran boda, con familiares, amigos y colegas de ambos lados. Prometimos nuestro amor eterno y celebramos la ocasión con alegría, pero Alice se veía malhumorada y molesta desde el principio. Thomas había mencionado que Alice no tenía amigos ni pareja romántica, así que podía entender un poco sus sentimientos. Durante un receso para un cambio de vestuario, mientras esperaba a que el personal me asistiera, Alice entró aparentemente sin razón. Comentó que mi felicidad era solo por el día y predijo que como una mujer común, no tendría el centro de atención después de la boda, insinuando que solo me aprovecharía de las ganancias de Thomas. Imperturbable, no podía comprender cómo alguien podría estar satisfecho con eso. Declaró sus intenciones de escalar aún más por sí misma y encontrar a alguien mejor que Thomas para una boda aún más grandiosa. Con esa rápida charla, una Alice satisfecha se fue sin darme oportunidad de responder. Cuando el personal entró justo después de la partida de Alice, estallé en risas por el momento, pidiendo disculpas al personal confundido. Comencé a cambiar, dándome cuenta de que Alice sabía cómo mantener las cosas interesantes. Desde la boda, no había tenido contacto con ella. Anticipaba verla de nuevo, quizás en Navidad al visitar a mis suegros, pero una conexión inesperada con Alice surgió antes de lo esperado. Mi padre decidió buscar consultoría externa para la preservación y expansión de activos en su empresa. Aunque ofrecí manejarlo, insistió en traer a un experto externo. Al elegir una firma específica, escuché el nombre familiar de la consultora durante las negociaciones en la empresa de mi padre, y un sentimiento de reconocimiento me inundó, pero no pude ubicarlo inmediatamente. Para mi sorpresa, Alice estaba entre los representantes de la firma. Intercambiamos miradas sorprendidas, pero acordamos en silencio actuar como si nos estuviéramos conociendo por primera vez, manteniendo nuestra relación como cuñadas en secreto del resto del equipo. Cuando discutí la situación con Thomas en casa, él ya sabía sobre ello, expresando frustración y sugiriendo que me apartara del proyecto, pero encontré la situación divertida y la descarté. A pesar de mi diversión, tuve que mantener la profesionalidad durante las negociaciones. Señalé fallos y deficiencias en sus propuestas, respaldada por razonamientos lógicos que los desconcertaron. Alice intentó contradecir con ejemplos pasados y evidencia matemática, pero mis respuestas expusieron sus puntos débiles, dejándolos en silencio. La reunión terminó a mi favor, con el otro equipo acordando presentar una segunda propuesta para la próxima reunión. Mientras me relajaba con un café después de su partida, recibí una llamada que debía ser para mí. Al contestar el teléfono, era Alice. Reconoció mi éxito, pero declaró que alguien tan excelente como ella no podía ser superada por mí, con un comentario final sobre que no necesitaba orientación de alguien como yo. Colgó, riendo a carcajadas. Sostuve el teléfono, llamando la atención curiosa de colegas cercanos. A partir de ese momento, asumí el control total de las reuniones con su equipo, a menudo dando la réplica a mis puntos. Alice intentaba contraatacar, pero siempre fallaba, su frustración visible. When compartí esto con Thomas, reveló que Alice nunca había sido superada por nadie antes. Además, mencionó que Alice había enfrentado recientemente un rechazo de un proyecto de alto perfil, lo que aumentaba su irritación. No pude evitar soltar una risa sorprendida y ahogar mi diversión mientras el proyecto de consultoría finalmente concluía con éxito. El líder del equipo contrario nos agradeció, expresando que habían aprendido mucho, y mientras todos se dispersaban, Alice y yo nos quedamos solos. Sin embargo, Alice no estaba satisfecha con el resultado. No estoy satisfecha con cómo salió todo, dijo. Me aseguraré de superar a alguien como tú la próxima vez, solo para que lo sepas. Soy más excelente. Alice incluso se jactó de su reciente éxito como inversionista. Había comprado un palacete de torre, algo que solo alguien tan destacado como ella podría permitirse. Thomas luego confirmó que Alice realmente había encontrado éxito como inversionista y recientemente había comprado un palacete de torre para vivir sola. A pesar de reconocer su indudable talento y logros, genuinamente quería felicitarla. Unos días después, durante el fin de semana, tenía unos asuntos en un palacete de torre. Cuando llegué a cierto piso intermedio, una puerta se abrió y un residente salió. Los dos nos miramos y exclamamos al mismo tiempo, sorprendidos. Era Alice. ¿Por qué estás aquí si no estás invitada a la fiesta? ¿Viniste a limpiar?, cuestioné. Parecía que hoy era el día de la fiesta en casa de celebridades de Alice, como ella había mencionado. Para nada.
respondió Alice. Estoy aquí para entregar algo a un conocido en este piso. Tienes un conocido aquí. ¿Y bajaste de dónde? Contraatacó. Alice respondió. Bueno, mi casa está en la planta superior de este palacete. Naturalmente, tuve que bajar. Le recordé que ella y Thomas vivían en una casa de una sola planta porque a Thomas no le gustaban las alturas. Alice reveló que el palacete de torre era su oficina y taller. Mientras discutíamos ruidosamente en el pasillo, una voz detrás de nosotras preguntó, Alice, ¿qué pasa? Alice se giró y dijo, perdón, señor, a la mujer que había hablado. 3 otras mujeres nos miraban con preocupación. Disculpa por no saludarte abajo, dijo Alice, solo estaba tratando con... Alice parecía no encontrar las palabras mientras la mujer, a la que la señor llamó señor, me miraba, buscando en su memoria, exclamó sorprendida. ¿No eres Maya? Alice estaba visiblemente confundida. La señor explicó, ¿no sabes que esta es la señora Mia, nuestra nueva directora externa de la junta que empieza este mes? También se la conoce como la diosa de la inversión, a quien Alice admira. Alice estaba sin palabras ante esta revelación inesperada. La señor continuó, además, posee una participación significativa en tu empresa, lo que la hizo directora de la junta. Alice estaba abrumada por este giro inesperado de eventos. La señora agregó, Alice, aunque extremadamente talentosa, tiene mala reputación respecto al trabajo en equipo y la actitud hacia los colegas. Si no mejora, no podrá continuar trabajando en su rol actual. Alice ya estaba derrotada por la dura realidad, arrodillada y colapsando en el suelo. Más tarde, Thomas me contó que Alice, una vez una loba feroz, se había convertido en un pequeño perro. Parece que finalmente entendió que siempre hay alguien por encima de ella. Reflexionando sobre mi actitud anterior, me sentí un poco culpable por encontrar todo tan divertido. Alice se ha convertido en una lección para mí, nunca subestimar a nadie y tratar a los demás con respeto. Thomas se disculpó por no haber estado más involucrado en estos eventos, pero no es su responsabilidad en absoluto. Su preocupación mostraba su buen corazón, y lo amo aún más por ello. Mi esperanza actual es formar una familia con Thomas pronto. No puedo esperar para disfrutar de la vida como una familia de 3. Si Alice cambia su mentalidad y amplia su perspectiva, seguramente encontrará amigos y un compañero pronto. Una noche, tuve un sueño de una familia de 3, y para el próximo año, seríamos una familia de 5, trillizos del Cabbage Patch. Me desperté empapada en sudor, pero no pude evitar reírme ante la perspectiva. Mi nombre es Sandra y tengo 35 años. Trabajo en una oficina y actualmente vivo con mi esposo, Matthew, y su madre en la casa familiar. A pesar de estar casada, a menudo siento un abrumador sentimiento de vacío en mi relación, en gran parte debido a la constante intimidación de mi suegra, que no muestra signos de mejorar. Conocí a Matthew a través de mi trabajo, ya que nuestras empresas colaboraban en varios proyectos. Pasar tanto tiempo juntos nos acercó naturalmente, y pronto comenzamos a salir juntos. Después de un año de citas, Matthew me pidió que me casara con él, y a los 32 años me convertí en su esposa. Al principio, nuestro matrimonio era maravilloso. Éramos solo nosotros 2, explorando la vida juntos. Ambos teníamos carreras exitosas, y nuestros fines de semana estaban llenos de viajes lujosos y cenas gourmet. Imaginaba un futuro lleno de hermosos recuerdos. Pero todo cambió 3 años después de nuestro matrimonio cuando el padre de Matthew enfermó y falleció inesperadamente. Completamente abrumado por el dolor, Matthew sugirió que nos mudáramos con su madre. La idea me tomó por sorpresa. Si bien simpatizaba con su pérdida, solo llevábamos casados 3 años y valoraba nuestra independencia como pareja. A pesar de mis reservas, acepté mudarme, queriendo apoyar a Matthew durante un momento tan difícil. Sin embargo, vivir con mi suegra resultó ser una pesadilla. Su trato hacia mí se volvió cada vez más cruel e insoportable. La cálida mujer que alguna vez me recibió en la familia ahora parecía decidida a alejarme. Luego, en un giro sorprendente, me entregó los papeles de divorcio, insistiendo en que sería lo mejor para todos si Matthew y yo nos separábamos. Confusa y con el corazón roto, decidí tomarme un descanso. Me mudé con mis padres durante un mes, buscando claridad y consejo de mi padre. Durante este tiempo, tomé la difícil decisión de solicitar el divorcio. Me pareció lo correcto, pero poco después, mi suegra comenzó a llamarme insistentemente, rogándome perdón y admitiendo sus errores. Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me obligó a reevaluar mis relaciones, los límites que había permitido difuminar y la dirección de mi propia felicidad. Matthew, por su parte, expresó un profundo sentido de responsabilidad hacia su madre. Como su único hijo, sentía la obligación de cuidarla.
especialmente después de perder a su padre. No estuve allí para mi papá lo suficiente, confesó con voz cargada de arrepentimiento. Necesito hacer mejor por ella. Aunque entendía su culpa, eso no facilitó nuestra situación. Vivir con su madre parecía un sacrificio de nuestra independencia como pareja. Cuando llegamos, ella nos recibió cálidamente. Es bueno tenerlos aquí, dijo, dirigiéndose a Matthew. No tienes que preocuparte por nada más. Matthew la tranquilizó, diciendo, estamos aquí ahora. Mamá, todo estará bien. Ella respondió con gratitud, pero había un claro frío en su tono cuando se dirigía a mí. Una noche, ella preparó una variedad de pasteles de su panadería, incluidos sus queridos dulces de pasta de almendra. Los ojos de Matthew se iluminaron con alegría infantil mientras alababa sus creaciones. Por un momento, compartí su felicidad. Pero luego, su tono cambió cuando se volvió hacia mí. Sandra, ¿estás bien? Te ves tan perdida, dijo con tono cortante. Sugerí que hiciéramos café para acompañar los pasteles, y rápidamente busqué los suministros para el café. Mientras rebuscaba en los estantes, ella comentó con tono mordaz, ¿dónde están las cafeteras? Eres tan inútil, ¿verdad? Señalando un estante abarrotado, agregó con tono despectivo, oh, mira, están ahí, junto a las cosas de la esposa. Sus palabras me dolieron profundamente. Siempre intenté ayudar en la casa, pero parecía decidida a pintarme como incompetente. Esta interacción fue un recordatorio claro de las dinámicas difíciles en la casa y reforzó mis dudas sobre mudarnos. Antes de vivir con ella, solíamos visitar su casa. Ofrecía ayudar en la cocina, pero siempre insistía, no hace falta, solo siéntate. Efectivamente me excluía de participar. Con el tiempo, dejé de ofrecer, esperando que la tensión se aliviara, pero en lugar de eso, solo pareció empeorar. Comenzó a regañarme por cosas menores, y sus comentarios se volvieron cada vez más injustos. Después de uno de esos comentarios particularmente crueles, ella me miró fijamente y exigió, ¿qué pasa con esa mirada? ¿Tienes un problema? No quería escalar la situación, así que me quedé en silencio, esperando desesperadamente que Matthew interviniera, pero nunca lo hizo. Sandra, me miré en silencio, buscando apoyo, pero él estaba pegado al teléfono, aparentemente ajeno al malestar que su madre me estaba causando. Fue frustrante y doloroso que no se diera cuenta, y mucho menos que abordara la situación. Ese momento fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una difícil convivencia. Casi de inmediato después de mudarnos, comenzaron a surgir problemas. Una mañana, irrumpió en nuestra habitación, exclamando, Sandra, ¿por qué sigues durmiendo? Miré somnolienta mi teléfono y me sorprendió ver que apenas eran las 6 de la mañana. Solo son las 6 de la mañana, respondí, aún adormilada. ¿Y qué? Gruñó ella. Deberías estar levantándote a preparar el desayuno, preparando el almuerzo de Matthew. Y no olvides, tienes que limpiar el baño todos los días. Sus exigencias me sorprendieron. Nunca había preparado almuerzos diarios para mi esposo, ya que normalmente no comíamos en el desayuno por la mañana. La idea de limpiar el baño todos los días antes de ir a trabajar me parecía práctica y agotadora. Sus expectativas se sentían abrumadoras, y al vacilar en responder, su irritación creció. ¿Por qué solo te quedas ahí parada? Date prisa. ¿Qué clase de crianza tuviste para terminar siendo tan inútil? Me reprendió con dureza. Sus palabras me hirieron profundamente, encendiendo una mezcla de ira y determinación dentro de mí. A partir de ese momento, resolví enfrentar sus expectativas de frente. Comencé a levantarme a las 6 de la mañana, todos los días, preparando desayunos y almuerzos elaborados, no solo para mi esposo sino también para mí. Mantenía el baño impecablemente limpio y encontré un sorprendente sentido de satisfacción al mantener la casa en orden. Mi esposo notó mis esfuerzos y, de vez en cuando, expresaba su agradecimiento por las comidas y la casa limpia. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, la actitud de mi suegra no mejoró. En cambio, sus demandas aumentaron. Un día insistió en comida japonesa, al día siguiente, fue francesa, seguida de pizza casera o pasta recién cocida con vino tinto de tiendas exclusivas. Lo que comenzó como peticiones ocasionales rápidamente se convirtió en expectativas diarias. Lo más frustrante, mi esposo siempre tomaba su parte. Asegúrate de hacerlo exactamente como lo quiere mi mamá, decía, sin ofrecer ayuda y dejándome todo a mí. Nuestros días libres se consumían preparando comidas elaboradas para complacerla, mientras ella continuaba criticando sin piedad mis elecciones. Eres una esposa, ¿por qué sigues trabajando? Deberías estar en casa apoyando a tu esposo, decía con desdén, y no olvides, te estás haciendo mayor, tu tiempo para tener hijos se está agotando.
¿Te das cuenta de que eres casi inútil? Sus palabras no solo eran exigentes sino profundamente hirientes. Me obligaban a reflexionar sobre la toxicidad de la situación y cuestionar cuánto tiempo podría soportar vivir bajo tal escrutinio y presión. Un día particularmente estresante, después de trabajar y otra ronda de tensiones con mi suegra, mi esposo me confrontó. Mi mamá dice que estás descuidando las tareas domésticas. ¿Es verdad?, acusó. ¿De verdad crees en ella?, pregunté, incrédula. Claro que sí, ¿por qué no lo haría? ¿Estás sugiriendo que mi mamá está mintiendo? Su tono era agudo, lleno de acusación. Estás actuando terrible como esposa. ¿No puedes simplemente cumplir tu rol adecuadamente? Me enojé ante su falta de comprensión y apoyo. ¿Qué estás diciendo? Mira por ti mismo. Cocino, limpio, lavo, preparo almuerzos todos los días, respondí con exasperación. Estás mintiendo. Lo que dice mi mamá es verdad. Él gritó, descartando mis esfuerzos. Deja de actuar como una loca. Loca, eres todo un mama's boy. Nunca me crees ni me ayudas con nada, respondí, y la discusión se intensificó, dejándonos a ambos enojados y resentidos. Desde ese día, el hogar se volvió cada vez más insoportable. Siempre que mi suegra me criticaba o acosaba, mi esposo repetía sus insultos. Oye, ¿ya está la cena? Acabo de llegar, date prisa, demandaba una noche, mientras su madre añadía, eres tan lenta e inútil. Exhausta e aislada, murmuré entre dientes, eres ambos unos fracasados. Decidieron salir a comer sin mí. Da igual, vamos a salir, sugirió abruptamente Matthew. Eso suena bien, vamos, respondió su madre con entusiasmo. Salieron, excluyéndome completamente, a recordatorio claro de lo desconectada que me había vuelto de lo que supuestamente era mi familia. Día tras día, soporté sus insultos y menosprecios interminables. Me hizo cuestionar si valía la pena quedarme en ese matrimonio. Luego, la vida me ofreció una oportunidad inesperada de cambiar todo. Mientras pensaba en esa nueva oportunidad, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Finalmente, me di cuenta de que no tenía que soportar más este ambiente tóxico. Eres inútil como nuera. No puedo entender cómo mi hijo terminó casándose contigo. Mi suegra me regañó un día, con Matthew sonriendo a su lado, claramente disfrutando del momento. Me levanté con una resolución inquebrantable. Voy a regresar a la casa de mis padres por un mes, anuncié con firmeza. Ambos me miraron, sorprendidos y enojados. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa si hay un problema? Matthew balbuceó, la preocupación evidente en su voz. Estás siendo increíblemente irresponsable. Si te vas, entonces divórciate de mi hijo, su madre gritó, sacando papeles de divorcio de un cajón y lanzándolos hacia mí. Ve adelante, bésalos, me desafió. Oh, mamá, ¿ya estabas preparada para esto? Matthew comentó, claramente sorprendido. Claro, no tienes elección más que obedecernos. Si no te gusta, entonces hazte el divorcio, declaró resueltamente. Está bien, vamos a divorciarnos. Entonces, respondí decididamente, sorprendiendo a ambos. Sus ojos se ampliaron en shock, pero ignoré sus reacciones. Con manos firmes, comencé a llenar los papeles de divorcio, finalmente tomando el primer paso para recuperar mi vida. Ya terminé mi parte, así que, por favor, vete rápido, dije, con la voz firme. Matthew parpadeó sorprendido, intentando reconciliar la mujer decidida que tenía frente a él con la que pensaba que podía manipular fácilmente. ¿Era todo eso una farsa? ¡Qué pena!, murmuró, incapaz de comprender que realmente estaba reclamando mi vida e independencia. Cuando insistí en finalizar el divorcio, su actitud cambió drásticamente. Me miró con odio. No juegues, escupió. Estoy en serio, respondí firmemente, mi determinación inquebrantable. Sin otra palabra, Matthew arrebató los papeles del divorcio de mis manos y los completó rápidamente. Los dejó caer sobre la mesa. ¿Esto es suficiente?, preguntó, su tono amargo. Incluso si quieres arrepentirte, ya es demasiado tarde. Bueno, esto significa que también se acabó para ti, rió fríamente mientras intentaba enmascarar su pesar con arrogancia. Su madre intervino, su voz temblando de rabia. En mi corazón pensé, no solo se acabó para mí, realmente se acabó para ustedes. Sin más demora, dejé su casa y presenté inmediatamente los papeles del divorcio. Cuando regresé a la casa de mis padres, les conté todo a mi padre, quien se mostró sorprendido pero me aseguró de su apoyo inquebrantable. Un mes después, mi teléfono comenzó a sonar constantemente con llamadas de mi suegra. Hola, ¿qué quieres?, contesté, ya agotada.
Querida, ahora somos extraños, comenzó ella, su voz suplicante. Por favor, no digas eso. Matthew y yo estamos en una situación difícil. Sus palabras resumaban insinceridad. Oh, ¿en serio? Debe ser difícil para ustedes, respondí fríamente. Su tono se volvió sarcástico. La falsedad rápidamente desapareció. Ni siquiera he dicho nada todavía. Preferiría terminar esta llamada. ¿Puedo colgar ahora? Interrumpí, ansiosa por desconectar. Espera, gritó, tengo un favor que pedir. ¿Podrías hablar con tu padre? ¿Por qué debería hacerlo, después de todo lo que tú y Matthew me hicieron? Le respondí, la irritación subiendo a la superficie. Lo siento por eso, balbuceó, su voz temblando de desesperación. No me di cuenta de que la empresa de tu padre es un socio importante del negocio de Matthew. Sus palabras me golpearon fuerte. Mi padre dirigía una empresa exitosa que tenía tratos con la firma de Matthew. Probablemente habíamos discutido esto antes de casarnos, pero entonces, mi suegro había manejado esos asuntos, y mi suegra se mantenía al margen. Cuando mi padre decidió cortar los lazos comerciales, la empresa de Matthew intentó salvar el contrato ofreciéndole trabajo. Al final, Matthew perdió su empleo. La ironía no se perdió en mí. Matthew, quien siempre se había alineado con su madre y me desestimaba, ahora estaba enfrentando las consecuencias de su arrogancia. Para financiar sus planes ambiciosos de remodelar la casa familiar, había tomado un préstamo considerable. Con su reciente desempleo, gestionar los pagos se volvía casi imposible. Hasta nuestro divorcio, había contribuido significativamente a los gastos del hogar, ayudando a mantener todo a flote. Ahora, con el divorcio finalizado, Matthew y su madre se encontraban en una situación financiera precaria. ¿Por qué sentiste la necesidad de presumir remodelando la casa? Matthew, pensé, eres igual que tu madre, orgulloso y temerario. Unos días después, mi suegra llamó de nuevo, su tono desesperado. Por favor, ayúdame, rogó, lo siento por mis errores. No puedo perdonarte por lo que has hecho, respondí firmemente. Si esperas que te ayude, es inútil. Mejor enfócate en conseguir un trabajo, incluso si es temporal. Esta conversación se acabó. Colgué y bloqueé sus números. Finalmente, supe que Matthew y su madre no podían mantenerse al día con los pagos de la hipoteca y se vieron obligados a vender la casa. Era una casa relativamente nueva, una que podría haber apoyado a mi suegra durante su retiro. Su mala gestión financiera y el derroche innecesario habían llevado a un desperdicio de oportunidad. Se mudaron a un apartamento modesto en una pequeña isla, donde mi exmarido ahora trabaja a tiempo parcial. Dependen de la pensión de mi suegra para llegar a fin de mes, un contraste radical con la vida que alguna vez imaginaron. Mientras tanto, yo me preparaba para un cambio significativo en mi vida. En lugar de alquilar un nuevo lugar inmediatamente, decidí quedarme con mis padres hasta mi partida. Este tiempo con ellos se sentía apreciado, y apreciaba cada momento antes de mudarme al extranjero. Estaba llena de emoción y esperanza por un nuevo comienzo en un país diferente. A pesar de las dificultades de mi pasado, permanecía optimista sobre el futuro. Quizás encontraría a alguien maravilloso en el extranjero y exploraría la posibilidad de un matrimonio internacional. En cuanto a Matthew y su madre, sinceramente les deseaba felicidad, aunque ya no quería que formaran parte de mi vida. Gracias por seguir mi historia. Si la encontraste interesante, considera suscribirte al canal. Espero compartir más actualizaciones y relatos mientras inicio este emocionante viaje.